Feliz sábado, hermanos, buenas tardes. Doy gracias a Dios que me permite compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios. Y antes de abrir su palabra, quiero invitarlos a postrarnos de rodillas para pedir su bendición. Amante Padre Celestial, que su morada tiene en las alturas de los cielos, bendito y alabado es su santo nombre. Venimos delante de su presencia en esta tarde de su santo sábado, para pedir, Padre, la promesa que está escrita en su palabra que dice que tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, no se adhiere y le será dada. Le pido, Padre, que ilumine nuestras mentes, ponga palabras en mi boca y sus ángeles, su Espíritu Santo nos instruyen y nos guíen a través de este tema. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tenemos aquí un pasaje de las Escrituras que quiero compartir con ustedes. En Juan capítulo 21, versículo 24 y 25 dice así: Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. De igual manera, en el capítulo 20, el versículo 30 y 31, dice un pasaje muy similar. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Reflexionando en estos versos, capté el pensamiento que el libro de Apocalipsis es un libro que no tiene fin en su estudio, basado en estos dos versos. A la misma vez me vino a la mente que nuestro pueblo ha sido grandemente bendecido porque tenemos grandes predicadores instruidos en la profecía y que nos ha sido de mucha bendición. Y bueno, de momento yo me siento intimidado, la verdad, al hacer un esfuerzo por presentar una serie de temas del libro del Apocalipsis, porque realmente me intimidan hombres de eruditos, hombres teólogos, pastores, historiadores, laicos, que tienen mucho conocimiento, pero digo, ¿cómo me atrevo a hacer yo una presentación, no? Pero de todos modos, basado en las promesas que están en la palabra de Dios, dije, bueno, yo voy a hacer un intento. Y podía más o menos como ver qué han dicho otros pastores y cosas así, pero dije, no tiene ningún caso repetir lo que alguien dijo, tiene que salir del propio estudio de uno con la oración del Señor, y eso es lo que he hecho. Entonces, pues prácticamente mi estudio o este tema va a ser muy sencillo, pero de todos modos espero que aprendamos algo. Y hace 15 días presenté un tema que la idea principal era más o menos ubicarnos en el tiempo en que estamos viviendo hoy día. Y bueno, ahora yo quiero compartir a ustedes el llamamiento del apóstol Juan y su proceso en su conversión o su proceso en la santificación, y que a través de lo que veamos en la experiencia del apóstol Juan, ojalá nos ayude a nosotros también y nos dé ánimo a seguir adelante, porque se van a dar cuenta que el apóstol Juan, si bien es cierto, pues
Es el apóstol que Dios le dio la bendición de darle una visión de las escenas finales de la historia. Pues tuvo que pasar por un proceso de conversión, igual que todos nosotros. Así que yo tengo aquí la primera imagen, Hedy, no sé si tú la tienes ahí, si la puedes exhibir muy bien. Primeramente en Juan capítulo 4, versículo 18 al 21, vemos el llamado que el Señor Jesús comenzó a hacer a sus discípulos. Y los primeros que Él llamó fue a Pedro, a Andrés, a Juan y a su hermano. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Lo que podemos apreciar aquí, hermanos, es que los primeros discípulos que el Señor llamó eran hombres sencillos, eran hombres común y corrientes. El Señor no fue a las universidades, no llamó a los grandes intelectos, los teólogos, los educados. Él llamó gente común del pueblo, y aquí vemos que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores. En Lucas 9, 51, 54, ya una vez que ellos siguieron al Señor Jesús, dice la Escritura que cuando se cumplió el tiempo en que Él iba de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Aquí vemos que el apóstol Juan y Jacobo, su hermano, eran ya dos seguidores, dos discípulos del Señor Jesús, celosos de su maestro. Y cuando vieron que los samaritanos como que rechazaron al Señor Jesús, de hecho el mismo Señor Jesús hizo como que no iba a llegar con ellos, sino que se iba a ir de paso, y no lo quisieron recibir. Entonces, celosos, Jacobo y Juan dijeron: ¿quieres, maestro, que pidamos que descienda fuego y los consuma? La respuesta del Señor Jesús fue: no vine a que la gente se pierda, vine a salvarlos. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Entonces, podemos ver aquí que los deseos celosos por el Señor no nos justifica para que nosotros seamos violentos para con aquellos que no quieren recibir al Señor o al mensaje. Y vamos a ver un proceso del apóstol Juan, de cómo era su carácter y su comportamiento. Aquí encontramos en esta imagen, se supone que es la madre de Jesús, ¿no? Imágenes que escogí así al azar, más o menos, no dándole idea. Y dice Mateo 20, 23, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué queréis? ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y de ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo,
sino a aquellos para quienes está preparado por parte de mi Padre. Los discípulos, el resto de los discípulos, Pedro, Andrés, todos los demás discípulos, escucharon y vieron cuando la madre de Juan y Jacobo, junto con ellos, le hicieron este pedido al Señor Jesús y se enojaron, se molestaron. ¿Por qué? Porque todos estaban equivocados en la manera como ellos visualizaban el reino de nuestro Señor Jesús. Y obviamente les estaban tomando ventaja a los demás apóstoles porque pues ahora ellos querían ser los principales ministros en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los demás se enojaron y dijeron, nos está tomando ventaja, ¿no? Entonces son pasajes que nos dan la idea de la mentalidad que tenían ellos y del carácter. En Juan 13, 21, 24, el Señor Jesús les dice, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? El Señor Jesús le contestó y dijo que iba a mojar el pan y se lo iba a dar a un discípulo, al que yo se lo dé, ese es. Se lo dio a Judas. Judas no se dio cuenta de lo que dijo el Señor. Judas lo tomó, se lo comió y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo presto, pronto. Y como los discípulos, dice la Escritura, ahí siguiendo la lectura, sabían que él era el que tenía la bolsa, era el tesorero, entonces dijeron, seguramente va a hacer algunas compras, pero ahí les dio la indicación de que Judas sería el que lo traicionaría. Pero noten, hermanos, qué interesante aquí el cambio ya del apóstol Juan. Humildemente aquí ya Juan se presenta como al cual Jesús amaba. No se menciona por nombre, ¿no? Pero Juan, el apóstol Juan, era uno de los discípulos más jóvenes y siempre estaba al lado del Señor Jesús y se recargaba a su pecho. Y fue aprendiendo de él, y su carácter fue convirtiéndose, ¿no? Es el apóstol que podemos ver en sus epístolas que habla más del amor. En Hechos de los Apóstoles, página 446, dice, Juan y Judas representan a los que profesan ser seguidores de Cristo. Ambos discípulos tuvieron las mismas oportunidades de estudiar y seguir al modelo divino. Ambos estuvieron íntimamente relacionados con Jesús y tuvieron con él el privilegio de escuchar sus enseñanzas. Cada uno poseía graves defectos de carácter y ambos tuvieron acceso a la gracia divina que transforma el carácter. Pero mientras uno en humildad aprendía de Jesús, el otro reveló que no era un hacedor de la palabra, sino solamente un oidor. El uno, destruyendo diariamente el yo y venciendo al pecado, fue santificado por medio de la verdad. El otro, resistiendo el poder transformador de la gracia y dando rienda suelta a sus deseos egoístas, fue reducido a servidumbre por Satanás. Entonces aquí Espíritu de Profecía nos presenta que Juan y Judas son una representación de dos grupos de creyentes dentro de la iglesia. Algunos subyugan
su carácter, escuchan las enseñanzas, las ponen en práctica y van siendo transformados de gloria en gloria. Dice en la siguiente página de Hechos de los Apóstoles, dice, semejante transformación de carácter como la observada en la vida de Juan es siempre resultado de la comunión con Cristo. Pueden existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, el poder de la gracia divina le transforma y santifica. Contemplando como por un espejo la gloria del Señor, es transformado de gloria en gloria hasta que llega a asemejarse a aquel a quien adora. Juan era un maestro de santidad y en sus cartas a la iglesia señaló reglas infalibles para la conducta de los cristianos. Y cualquiera que tiene esta esperanza en él, escribió, se purifica como él también es limpio. Entonces aquí nosotros tenemos la esperanza, la promesa, que si nosotros contemplamos, observamos la vida del Señor Jesús, si estamos en comunión con el Señor Jesús, Él hará una transformación en nuestras vidas. En la fase final de nuestro Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, Juan 19, 26 y 27 nos dice que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Pregunta, ¿por qué el Señor Jesús dejó al cuidado de las manos, el cuidado de la vida de su madre en las manos del apóstol Juan? ¿Por qué no la dejó con alguien más? ¿Quién podría hacer? ¿A quién se la podría haber dado? Bien. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús tenía más hermanos. ¿Por qué no se la dejó a ellos? ¿Por qué no la dejó con José? Bien, es obvio que José ya no estaba en vida. Y sus hermanos no eran hijos de María. Eran hijos de José, pero no eran hijos de María. Sí, José fue viudo y él ya tenía hijos. Entonces, se le encarga a Juan, porque la Escritura nos dice que ni aún sus hermanos o medios hermanos creían en Jesús. Entonces el Señor Jesús no podía dejar su madre con sus hijastros que no creían en Jesús. No habían aceptado el mensaje, no habían aceptado al Señor Jesús. Dice que Juan Marcos 14, 32, 34, que cuando el Señor Jesús se retiró a orar, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo,
mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Ustedes conocen la historia, ¿no? Tomó a estos discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, se retiró un poquito de con ellos, estaba angustiado, le dijo, velad. Regresa, los encontró durmiendo 3 veces. ¿Pero qué sucedió cuando él oraba? Dice, deseado de todas las gentes, página 643, que en esa terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron, una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica, y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. Vino un ángel a confortar al Señor Jesús en esa hora cuando el Señor Jesús dijo, Padre, si es posible, quite de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como usted, hágase su voluntad. Y vino este ángel poderoso que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás. En otras palabras, un ángel querubín es el que vino y confortó al Señor Jesús. Los discípulos, sigue diciendo en la misma página, dormidos, habían sido despertados repentinamente por la luz que rodeaba al Salvador. Vieron al ángel que se inclinaba sobre su maestro postrado. Le vieron alzar la cabeza del Salvador contra su pecho y señalarle el cielo. Todos los discípulos son despertados por la gloria de este ángel y observan que este ángel tomó al Señor Jesús y lo recostó en su pecho y le mostró escenas de lo que iba a lograr su sacrificio. Le mostró que muchos iban a ser salvos por el sacrificio que él iba a hacer y le dio ánimo. Tenemos aquí una imagen, más o menos, de lo que sucedió ahí. Y aquí es lo que yo les estaba mencionando de sus hermanos. Dice Mateo 13, 55, 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? ¿No están todos sus hermanos, sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y Juan 7, 3, 5 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque aún ni sus hermanos creían en él. Entonces, esta es una de las razones por la cual el Señor, cuando estaba en la cruz pendiente, le dijo a Juan, he ahí tu madre, y a su madre, he ahí tu hijo, y la llevó a su casa. La pregunta es, ¿cuál es la casa de Juan? ¿Dónde estaba la casa? Lo veremos adelante. Pero el apóstol Juan, en su transformación de su carácter, él nos habla mucho del amor. En 1 Juan 4, 20, 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios
ame también a su hermano. Entonces aquí el apóstol Juan nos da una señal, un mandamiento de que debemos amar a nuestros hermanos. En Apocalipsis capítulo 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y partícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hermanos, ¿será posible que el apóstol Juan llevó a vivir a su madre a una isla? No, porque ahí lo trasladaron, lo desterraron, entonces obviamente que no. Pero, ¿dónde se encontraba Patmos? Patmos, hermanos, saqué este mapa, pero déjenme leer la nota que aparece en Hechos de los Apóstoles, página 455. Dice: los gobernantes judíos estaban llenos de amargo odio contra Juan por su inmutable fidelidad a la causa de Cristo. Declararon que sus esfuerzos contra los cristianos no tendrían resultado mientras el testimonio de Juan repercutiera en los oídos del pueblo. Para conseguir que los milagros y enseñanzas de Jesús pudiesen olvidarse, había que acallar la voz del valiente testigo. Con este fin, Juan fue llamado a Roma para ser juzgado por su fe. Allí delante de las autoridades, las doctrinas del apóstol fueron expuestas erróneamente. Testigos falsos le acusaron en enseñar herejías sediciosas, con la esperanza de conseguir la muerte del discípulo. Cayó pesada la comidita, ¿no? Aleo en los soles, ok. Ánimos, hermanos, ánimos. Entonces, hermanos, aquí vemos que los gobernantes judíos, llenos de odio por el testimonio que el apóstol Juan daba sobre el Señor Jesús, lo acusaron y fue a Roma, donde fue acusado, igual como hicieron con el Señor Jesús y como lo han hecho el enemigo todo el tiempo. Ahí vamos, para allá vamos. Y entonces dice que las doctrinas del apóstol fueron erróneamente expuestas ahí y testigos falsos le acusaron de enseñar herejías sediciosas. Aquí hay dos palabras: herejías sediciosas, es decir, contra la iglesia y contra el Estado, porque el Estado no le puede condenar por cuestiones de doctrina. El Estado le puede condenar por cuestiones de sedición del gobierno. Entonces mezclaron las dos cosas para poderle acosar y se tuvo que enfrentar contra sus acusadores, contra el gobernador, y no pudieron contra su testimonio. Pero, si subes la imagen, Gedi, otra vez, por favor. Creo que esta cosa ya no va a funcionar. Pero bueno, no funcionó. La parte oscura es ahí
donde se encuentran las 7 iglesias que habla Apocalipsis 2 y 3. Éfeso, Esmirna, Tiatira, etcétera, etcétera. En esa parte oscura. En la parte un poquito abajo está Patmos. 50 millas de distancia de la ciudad de Éfeso. Patmos es una isla pequeña. Ánimo, hermanos, despiértense. Cayó pesadita la comida, yo sé. Patmos es una isla pequeña que mide 10 millas de largo por 6 de ancho. ¿No sabes cuánto es? y un perímetro de 22 millas cuadradas. Su parte más alta, sí, como que se ve así como lucecita por ahí, ¿da? Sí. En esta isla, la parte más alta es 750 metros del nivel del mar. Pero saqué este mapa porque quiero que los hermanos se ubiquen dónde es Patmos y más o menos a dónde fue llevado él a ser juzgado. ¿Ven la parte izquierda? ¿Conocen Italia? La bota, ¿ven la botita ahí? Se conoce como el país de la bota. Pues ahí está Roma. Entonces, si Juan estaba en Éfeso, lo llevaron hasta Roma a ser juzgado. Y en Roma el emperador Domiciano lo envió a Patmos con el fin de que acallar su testimonio. Ahora sí viene la parte que usted me dijo, hermana. Hechos de los Apóstoles 4:55 dice: Juan fue echado en una caldera de aceite hirviente, pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo, así como protegió a los 3 hebreos en el horno de fuego. Mientras se pronunciaban las palabras: así perezcan todos los que creen en este engañador Jesucristo de Nazaret, Juan declaró: mi maestro se sometió pacientemente a todo lo que hicieron Satanás y sus ángeles para humillarlo y torturarlo. Dio su vida para salvar al mundo. Me siento honrado de que se me permita sufrir por su causa. Soy un hombre débil y pecador. Solamente Cristo fue santo, inocente e inmaculado. No cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Dio un testimonio contra aquellos hombres que lo echaron en una caldera de aceite para cocinarlo, que quedaron impresionados porque no les sucedió nada. Ahora, en cierta ocasión escuché a una persona decir que espíritu de profecía mentía porque no sucedió tal cosa, que no había ningún registro de que Juan hubiera sido hervido en una caldera en aceite. Pues saben que sí. Tertuliano menciona que cuando llevaron a Juan a Roma, Juan le dieron a beber veneno y no le sucedió nada. Y que Juan resucitó un siervo del emperador y que lo metieron en una caldera de aceite para cocinarlo y no le pasó nada. ¿Por qué te ríes? ¿Te da risa? ¿No? O me parece como que tienes una cara como que te da risa. ¿No? Ok, estás alegre nomás. Muy bien, entonces no le pasó nada. Ahora, si es cierto las dos declaraciones de Tertuliano de que él tomó el veneno y no le pasó nada y de que resucitó a un siervo del emperador, no lo sabemos, pero de que fue echado en una caldera de aceite, espíritu de profecía lo rectifica.
Entonces ahora, para que ustedes tengan más o menos una idea, otra vez, de dónde está Patmos, ahí vemos Éfeso, 50 millas, y está la isla de Patmos. Ahí fue llevado el apóstol Juan. Y ahí, en este lugar, Juan recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Fue ahí donde Juan tuvo la visión y ahí fue donde se le presentaron las escenas que tenemos en el maravilloso libro de Apocalipsis, la gran revelación de los eventos que iban a suceder a su pueblo a través de todos los tiempos, desde el tiempo de los apóstoles hasta su segundo advenimiento, y todavía pasa un poco más del segundo advenimiento, hasta el fin de todo el conflicto. Esta es una imagen tomada de comentarios bíblicos adventistas de exactamente cómo es la isla. Por ahí miré que Hedy tenía una imagen que se me figuró como que esa era la isla de Patmos, pero esta es la isla. En su parte más alta, 750 metros de altura a nivel del mar, 10 millas de longitud, 6 de ancho, 22 kilómetros, 22 millas. ¿Cuánto? 16 por 9 en kilómetros. Muy bien. Entonces vemos que es una isla pequeña realmente. Y aquí tenemos una imagen, hermanos. ¿Me pones la siguiente imagen, Hedy? En esta imagen que va a aparecer, tenemos un monasterio y tenemos una iglesia ahí en la isla de Patmos. A ver. Súbele más, súbele. Sí. Aquí tenemos actualmente en la isla de Patmos, en la parte de arriba es un monasterio y en la parte de abajo, con la central ahí, es una iglesia ortodoxa, donde se supone que ahí el apóstol Juan recibió la revelación de Dios, la revelación del Señor Jesucristo, que se la dio por medio de su ángel. Y aquí, bueno, tengo una imagen del emperador que lo condenó a Patmos, Domiciano, que reinó del año 81 al año 96. Según yo había borrado esta imagen porque encontré otra mejor, pero creo que no se pegó y se perdió. Pero bueno, ahí es una imagen y me di cuenta, ojalá que apareciera en la siguiente, pero no aparece. Ups. No parece que no se pegó. Me di cuenta, hermanos, que Domiciano es hijo de Diocleciano. ¿Y quién es, no? Padre de Tito. Tito es el general que destruyó Jerusalén. Domiciano es hermano de Tito. Y es el que quiso destruir a Juan también. Qué interesante. Domiciano trata de quitarle la vida a Juan. Tito destruye el templo. Pero perdió la vida este hombre. Y ahora aquí tenemos algo interesante. Ana María Emmerich, en 1812, déjame la imagen ahí, Hedy, para poderla leer ahí. En un día despertó con estigmas y asegura haber tenido una visión
donde vio a San Juan junto con la Virgen María viajando de Jerusalén hasta Éfeso. Ana Catarina Emmerich fue una monja alemana y de repente aparece con estigmas. Sabemos lo que son estigmas, ¿verdad? Son esas personas que de repente surgen con heridas o llagas en sus manos, en sus costados, en sus pies y en sus frentes, como reflejando las estigmas de nuestro Señor Jesucristo, reflejando las heridas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y pues prácticamente reciben visiones y estas clases de cosas, ¿no? Bueno, esto le sucedió a Ana Catarina Emmerich, que vio que de repente, que vio en visión que el apóstol Juan junto con la Virgen María de Jerusalén fueron hasta Éfeso. Déjeme ver aquí más o menos si se refleja. ¿Se refleja el video ahí, Hedy? 12, Ana Catarina Emmerich, una monja alemana, no también, despertó un día con estigmas y aseguró haber tenido visiones en las que observó claramente a San Juan y a la Virgen María viajando desde Jerusalén hasta Éfeso. Muy bien. Esta información la tomo del personaje que está hablando ahorita, es un padre de la iglesia y es mexicano. Él relata la experiencia de esta monja alemana, Ana Catarina, pero resulta, hermanos, que no hay ni siquiera un solo documento que testifique que esto sea cierto o verdadero. Pero resulta algo interesante. Ana Catarina Emmerich relata su visión al poeta Clemente María Brentano. Y este hombre la escribió. Este hombre escribe la visión. Años más tarde, otra monja, o es decir, Sor María de Mandat Grenzi, Sor María, como Sor Juana Inés de la Cruz, Sor María, la palabra Sor viene del idioma francés, la palabra Sor es hermana, entonces prácticamente Sor María, es decir, la hermana María, el 29 de junio de 1891, juntamente con dos sacerdotes, Henry Young y Eugene Pauline, cuando vieron estos documentos donde se redactó la visión de Ana Catarina, fueron a hacer una investigación a ese lugar. Dos sacerdotes juntamente con la hermana Mary. Y esto es lo que encontraron. Se guiaron a través de todo lo que la monja alemana había descrito, donde vio que se encontraba la casa de la Virgen María. Y encontraron esa imagen ahí, encontraron una casita pequeña. Quedaron maravillados. ¡Wow! Aquí está. La hermana Mary, siendo francesa, viajó a Francia, habló con sus padres para que compraran la montaña donde se encontraba la casa de la Virgen María. Y la compraron. Bueno, ¿pero qué creen que encontraron ahí en la casita? Encontraron una imagen. Encontraron una imagen
un poco deteriorada de la Virgen María. Pero si te pones a pensar, dices, ¿cómo la Virgen María vivía ahí y tenía ella su propia imagen? Me parece como que no cuadra, ¿no? No tanto, en 1812 a 1891. Sí, claro, ¿no? O sea, bueno, como sea. Entonces, encontramos, pues, encontraron una imagen ahí, compraron la propiedad y hoy la restauraron. Hoy aparece así. A ver si... Bueno, hoy aparece así, restauraron la casita, la hicieron mucho mejor. Vamos a ver si se... ¿No bajaste este video, Hedy? La puerta del frente, ¿sí? Formando una fila. Ahí va. Y después de visitar el lugar, salen por la puerta del lado derecho, el espacio que, en la etapa más antigua de la construcción, servía como dormitorio. Las visiones de Catalina Emmerich y los descubrimientos arqueológicos no pueden dar una certeza total de que en este lugar... Ellos mismos dicen, no hay certeza, perdón, no hay certeza, ¿no?, que realmente fue la casa de María, pero de todos modos, ¿qué sucedió? El Papa Pío X, en el año 1914, ofreció una indulgencia plenaria a los peregrinos que visiten el lugar. Y en 1951 lo declaró un lugar de reliquia que puede ser, que se puede peregrinar. El primero que visitó el lugar fue en julio de 1967, Pablo VI fue el primero que visitó ese lugar. El segundo fue Juan Pablo II como peregrino en 1979 y Benedicto XVI visitó el lugar en noviembre de 2006. La pregunta es, ¿sí? No, él todavía no ha ido. Pues este lugar es un lugar de peregrinos para tres grupos: católicos, ortodoxos y musulmanes. Los musulmanes creen en la Virgen María. Y ese lugar lo visitan tanto católicos, ortodoxos y musulmanes. Ahora dice aquí, no, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces vemos aquí ahora que cuando Juan se encontraba en Patmos, la revelación de Jesucristo que Dios le dio y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Quisiera hacer una pregunta: ¿quién es este ángel? Jesús. Estoy repitiendo esta imagen porque en el deseo de todas las gentes quiero que les venga otra vez a la mente. Dice, en esta terrible crisis,
cuando estaba en juego, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron, una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica, y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. ¿Recuerdan que leímos esta cita anteriormente? En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. Vamos a rastrear quién es este ángel. Ahora, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, ¿qué son? Es el mismo libro. Solamente que hay ciertas diferencias. El libro de Daniel, el enfoque del libro de Daniel se enfoca en los imperios terrenales, mientras que el libro de Apocalipsis se enfoca en los imperios eclesiásticos. Es todo. Pero uno está viendo los grandes imperios, pero Apocalipsis te está diciendo qué sucedió en este imperio, qué controversias se llevaron a cabo en esos tiempos, qué controversias teológicas. Daniel 8, 15, 16 dice: aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión del capítulo 8, la visión del capítulo 8 es la visión que nos revela el tiempo profético de nuestro Señor Jesucristo. Hasta 2300 tardes de día mañana el santuario será purificado. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí que se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseñe a la visión. Entonces, aquí lo que yo encuentro en el libro de Daniel es que quien instruyó al profeta Daniel fue el ángel Gabriel. Gabriel enseña a la visión. Capítulo 9, 21. Aún estaba hablando en oración. El apóstol Juan, en el capítulo 9, hermanos, nos presenta que el apóstol Juan estaba estudiando el libro de Jeremías, porque él más o menos ya había calculado que ya habían transcurrido 70 años de cautiverio en Babilonia. Recuerdan que Daniel fue llevado cautivo en la transportación que hizo Nabucodonosor, y él sabía de las profecías que había dicho Jeremías, que el pueblo sería llevado cautivo a Babilonia y estarían 70 años cautivos. Él estaba leyendo estas profecías y se postró a adorar y a orar, y buscando sabiduría y entendimiento de si esta profecía ya estaba a punto de cumplirse. Y apareció el ángel, pero le da la revelación de la profecía de los 2300 y tantos, y queda totalmente confundido. No sabe ahora qué. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces, el ángel Gabriel es el que está
encargado en el libro de Daniel de revelarle la visión y todo el mensaje. Pero no solamente con Daniel, sino que también con el sacerdote Zacarías. Zacarías, padre de Juan el Bautista. Dice la Escritura que le tocó el turno a Zacarías de ofrecer el incienso en el templo. Zacarías entró al templo, los adoradores están en el atrio, recuerdan que entraban y él estaba ofreciendo el incienso. Pero Zacarías también estaba orando por el cumplimiento de las profecías que Daniel había predicho en el capítulo 8, de que el Mesías nacería, sería bautizado, sería cortado, etcétera, etcétera. Y se le aparece un ángel. Se le aparece un ángel a Zacarías que dice en la Escritura que se le apareció del lado derecho del altar. El lado derecho del altar significaba aprobación. Y le dijo el ángel que sus oraciones habían sido escuchadas, porque tenía una petición. Él había estado orando por tener el conocimiento de los cumplimiento de las profecías de Daniel, pero también estaba orando, había orado, vamos a ponerle, había orado porque Dios le diera un hijo, porque su esposa Ana era estéril. Y el ángel le aparece y dice: Zacarías, se ha escuchado tu oración. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Le dijo que iban a tener un hijo, ¿no? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Entonces, aquí, pues el ángel le da, ¿no?, las nuevas de que su esposa va a ser mamá. Pues dice, ella ya está avanzada de edad. En otras palabras, ya no podía tener hijos. Y él también ya estaba viejo. Bueno, por tal razón, por no haber creído, quedó mudo. Pero lo interesante aquí que le dice: yo soy Gabriel. Estoy delante de Dios. Es el ángel que vino a confortar al Señor Jesús y lo recostó en su pecho para decirle que su sacrificio iba a dar frutos. Fue el ángel que le mostró a Daniel las profecías. Y dice el segundo párrafo de esta cita: las palabras del ángel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, demuestra que ocupa un puesto de alto honor en los atrios celestiales. Cuando fue a Daniel con un mensaje, dijo: ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, que es Cristo, vuestro príncipe. Daniel 10:21. Ahora, para terminar, hermanos, note lo que dice aquí. El Salvador habla de Gabriel,
en el Apocalipsis diciendo que la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Entonces, ¿quién es el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Gabriel. Entonces, vemos que el ángel Gabriel tiene una misión muy importante y es de revelar a su pueblo la voluntad de Dios, lo que pasó, lo que ha pasado y lo que va a pasar. Y con eso terminamos nuestra presentación, preparándonos para entrar directamente ahora sí al libro de Apocalipsis. Recuerden, es el ángel Gabriel que revela el conocimiento. Recuerden, Juan estaba en la isla de Patmos, fue enviado ahí para callar su testimonio. No lo pudieron matar. Y les voy a pedir una cosa. Vamos a comenzar el tema del Apocalipsis. Y les digo que yo he quedado intimidado porque hay grandes expositores de la profecía, pero hay una promesa en la palabra de Dios y hay otra en espíritu de profecía. Dice que cuando nosotros estudiemos el libro de Daniel y el Apocalipsis, la iglesia tendrá un reavivamiento. La iglesia tendrá un cambio. Les quiero pedir, hermanos, que comiencen a leer el libro de Apocalipsis y vamos a aprender juntos. Y vamos a encontrar maravillas. He leído el libro de Apocalipsis, he leído comentarios, he leído libros, he leído otras cosas y me quedo impactado. Y tenemos una doctrina que no es negociable. Con esto quiero decir que he visto otras interpretaciones que yo digo, esto no es, pero que intimidan cuando uno no conoce. Y cuando uno estudia, le queda a uno en la mente aquellas cosas, pero como no las presentas, se te olvidan. Entonces hay que refrescar la memoria y vamos a estudiar juntos el libro de Apocalipsis con la idea, con el pensamiento, con el deseo de que el Señor obre un cambio en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Que el Señor obre un cambio en nuestras vidas conforme vayamos abriendo los misterios y nos va a ir ubicando en el tiempo en que estamos viviendo y tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Tenemos que entregar nuestra vida al Señor, si no obtendremos la bendición que está prometida al que oye, al que ve, al que oye, el que escucha y guarda las palabras de esta profecía. Esto es todo en este estudio, hermanos.